Buenas tardes, maestra. Hola, buenas tardes. No, es que andamos platicando de unos asuntos de unos grupos, por eso me tardé, chicas. Vamos a comenzar. Buenas tardes. Sirve que se toman un agua, dicen, un refresco, por lo menos. Déjenme checar. ¿Está todo listo? Ok. Muy bien, chicas, pues vamos a comenzar con el tema de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que es un tema muy importante hoy en día para lo que es el método de enseñanza-aprendizaje, para nuestra manera también de aplicarlas día a día en casa, los que tengan hijos, los que tengan sobrinos, etcétera. Vamos a ver la introducción. Históricamente se ha concebido la existencia de una inteligencia única como expresión de la cognición humana. Antes, cuando las épocas antiguas creían que el ser humano solamente tenía una inteligencia, que era un don único para cierto tipo de personas. Era susceptible de cuantificación al ser evaluada por un instrumento cuyos resultados numéricos señalaban la magnitud del desarrollo de la misma en el individuo. Después de que consideraban que solamente era para cierto tipo de personas, surge lo que son los tips de evaluación de inteligencias o evaluación de inteligencias personales. En esta cuestión te evalúan para ver si tenías la capacidad de poder desarrollar ciertas cuestiones o de ver tu nivel, por ejemplo, el IQ, ¿no? Que te dicen, esto es tu IQ. De aquí surgen estas palabras, porque ellos querían ver por manera numérica qué tanta inteligencia tiene el ser humano, qué tanto tienes tú, qué tanto tengo yo, etcétera, ¿verdad? Entonces, los medían por medio de estos instrumentos de evaluación psicológica y de habilidades cognitivas. Pero a partir de un cierto tiempo, en los últimos hallazgos de la psicología cognitiva, Howard Gardner, quien es un psicólogo que ha sido premiado muchas veces, nos muestra que en la realidad tenemos por lo menos 8 inteligencias diferentes, o sea, no una sola. Él observó, miró a las personas, se percató que existían diferentes formas de inteligencia, diferentes formas de aprender, de desarrollar habilidades, destrezas, del ser humano posee. Y las 8 las tiene el ser humano. Por eso muchas veces vemos este tipo de temas y dicen, es que yo no tengo esa inteligencia. Tenemos todas, como lo del hemisferio cerebral que vimos en clase. Ahora, si no llegamos a desarrollarlas por la falta de la creatividad, por la falta de la innovación, de la imaginación, fantasía, siguen, pero son mínimas, ya no son mucho, se ven un poquito más abajo. Los seres humanos poseemos este espectro de inteligencias y nos diferenciamos por el nivel de desarrollo y la configuración particular. Esta es una dotación biológica de cada uno de nosotros, de su interacción con el entorno y de la cultura propia en su momento histórico. Entonces, si decimos, es que yo tengo más desarrollada cierta inteligencia porque en mi cultura me la piden. Ahorita vamos a ver algunas porque mi entorno me solicita que trabaje de esta manera, por las habilidades que necesito para, no sé, una manufacturación o producción en una empresa, etcétera, desarrollas también más estas habilidades. Las combinamos y las usamos en diferentes grados de manera personal y única, como vimos en la creatividad. Somos inteligentes, tenemos muchas inteligencias, pero hay quienes destacan más en unas que en otras, pero las tenemos para que después no digan, no, es que no las tengo. Sí las tenemos. Vamos a ver los orígenes de la propuesta. Gardner en 1995, fíjense desde qué año está su propuesta. En 1995, él crea estas inteligencias múltiples. A partir del 2008, 2010, se empezaron a utilizar en la educación. Se empezaron a dar a conocer y dar en práctica. Fíjese todo el tiempo que pasó, más de 10 años, 13, 15 años, para poder utilizarlas. Cuando publicó su teoría por primera vez en el 1983, encontró pues muchas opiniones de diferentes colegas psicólogos. Mi teoría gustó a unos cuantos psicólogos, desagradó a unos poco más y la mayoría lo ignoró. ¿Ustedes por qué creen
que dentro de este grupo de psicólogos, a algunos les gustó la teoría moderna, a otros no, y a otros les desagradó. ¿Por qué creen ustedes? A lo que hemos visto durante el curso. Por su forma de enseñar, ¿no? Bueno, a lo mejor los psicólogos por su forma, su forma de verlo. O sea, cada quien tenía como su forma de aplicar y no todos como cualquier tema, no a todos les va a gustar o piensan que les va a funcionar. Muy bien, gracias. Ahora, para que sea un poquito más fácil, los psicólogos se basaban en quiénes? En Watson, Pavlov y Skinner. Entonces, imagínense, está cerrado en esas tres teorías, en esos tres modelos de teoría conductista, y llega al constructivismo junto con la propuesta de Howard Gardner a un lado, y por obvia razón, es como dice la compañera, estás acostumbrado a un ritmo, estás acostumbrado a una teoría, a una forma de trabajar. Llega alguien y te presenta esta propuesta para mejorar la sociabilidad, la forma de educar, la forma didáctica en tu clase, y dices, no, porque el maestro siempre tiene que tener el mando. El alumno tiene esta inteligencia solamente una, que es la de memorización conductual, la de que yo, lo que diga el maestro, yo lo voy a aprender. Y Howard Gardner tuvo ese pleito grande, como lo tuvo Vygotsky. Vygotsky, Brunner, Ausubel y Piaget, cuando llegan contra los conductistas psicólogos, que decían, no, porque pues el ser humano, socialmente y biológicamente, como vemos ahorita anteriormente, tiene diferentes formas de aprender, tiene diferentes formas de hacer cosas. Sin embargo, vamos a destacar que esta circunstancia, que cuando ya se encontraba convencido de que su proposición estaba condenada al olvido, como tantas obras en la historia de la disciplina, otras cuestiones, por ejemplo, hay teorías muy buenas, como la teoría colectiva, la teoría ecológica, que la desecharon. Y hasta después del 2009, 2008, se vuelve a reestructurar y se vuelven a utilizar. Por eso se le llaman teorías modernas del aprendizaje. Estas teorías surgen y se viene ahora sí con todo Howard Gardner con sus teorías. Entonces, él dice, va a quedar olvidado igual que las otras, pero existía otro público con diferente forma de educación. Como tantas otras en la historia de la disciplina, pues inesperadamente comenzó a recibir una gran atención del sector educativo. Psicológicamente, pues somos conductistas, aquí no funciona tu teoría, vete a otra área, pero la educación dijo, a ver, ven, a partir del 95, ven, quiero ver de qué se trata, quiero empezar a utilizar tu teoría, que esto fue en los modelos europeos pedagógicos, quiero utilizar tu pedagogía para ver de qué se trata, tu forma de enseñar. Entonces, como decía él manifestó que existía otro público con educación, que otra forma de pensar, otra forma de crear conciencia. Su teoría es una disciplina de origen, pero acogido un sector de los educadores. Él transformó un poquito esta teoría de las inteligencias múltiples, se fue hacia el área educativa, dijo, ok, no puedo entrar en la psicología, no puedo entrar en otras áreas, pero me voy a meter en la pedagogía, me voy a meter en la educación, para poder mejorar los modelos educativos y las prácticas educativas de los docentes. Sirvió de fundamento para nuevas prácticas que revierten en modificaciones del propio perfil profesional del educador. Gracias a esta teoría es que ahora existen perfiles profesionistas. Es cuando pides un trabajo, te dice solicito psicólogo conductista o gestual o un psicólogo. Solicito pedagogo, educador o afín al área educativa. ¿Sí se han fijado eso, verdad? Solicito contador, administrador. O sea, va separando. Gracias a esto, él separó. ¿Por qué? Porque cada una de estas áreas educativas tiene una diferente forma de trabajar. Lo vimos con Ausubel. ¿Qué decía Ausubel? Uno de los principales problemas y errores de la educación es el diseño curricular de los docentes. ¿Se acuerdan que lo vimos? ¿Qué hace un agrónomo dando español o geografía si no sabe? ¿O qué hace un maestro de español dando física y química? No va a saber explicar, ¿verdad? Lo mismo sucede con él. Gracias a esto surge esta ideología. Matemático, matemáticas. Eres psicólogo, sí puedes ser maestro, pero te vas a tener que estudiar, tienes que ser psicopedagogo ahora,
maestro educador, tienes que tomar estas disciplinas, estas inteligencias para poder transformarlo. La teoría se legitima a través de la apropiación y del uso y no mediante algún modelo de verificación científica. Las circunstancias educativas y las relacionadas con la psicología que rodearon el surgimiento de esta propuesta teórica han llevado a muchos autores a reconocerla como un hecho social con independencia de su exactitud científica. Entonces, aquí les explico esta parte. Cuando ya se llega a reconocer a partir de 1995, va surgiendo hasta el 2000, como sea 2007, 2008 es cuando ya se vuelve a utilizar más fuertemente, pero a partir del 2010, México abarca esta área, la absorbe para poder mejorar las estrategias didácticas, la forma de enseñar, pues él se da cuenta y todos nos damos cuenta cuando aprendemos acerca de esta temática que la sociedad tiene mucho que ver, tu relación social o contexto social encaja perfectamente en estas áreas, que no solamente dentro de una aula puedes aprender, también puedes aprender en un taller, puedes aprender en el trabajo, puedes aprender donde sea, en cualquier área, hasta en la religión, podemos utilizar este tipo de inteligencias múltiples. Vamos a ver quién Howard Gardner, antes que nada, aquí está la foto de él. Rompe con el esquema tradicional de la inteligencia, dándole al concepto un nuevo significado, al referirse con él a una amplia variedad de capacidades humanas. Como yo les decía, él observó, él se dio cuenta que tanto las necesidades humanas como cada una de las inteligencias que él fue dividiendo tienen sus propias características y son muy esenciales en el ser humano. Congruente con eso, pues podemos reconocer la existencia de la creatividad en la música o en la plástica, las sorprendentes habilidades del cuerpo, el liderazgo, el trabajo en equipo, pero agrupar todo esto bajo la misma categoría es una decisión polémica y valiente, pues el concepto de inteligencia se ha reservado exclusivamente para cuestiones asociadas de lenguaje y números, como lo vimos en los hemisferios cerebrales, ¿recuerdan? Que uno era muy analítico y el otro era más perceptivo. Y bueno, pues dejó de lado esta parte para poder dividirlas y reconocerlas de acuerdo a sus propias características. Cada inteligencia expresa una capacidad que opera de acuerdo con sus propios procedimientos, sistemas y reglas, y tiene sus propias bases biológicas. Vuelvo a repetir, todas las tenemos, solo que socialmente o educativamente la vamos deshaciendo poco a poco o lo vamos disminuyendo. De un punto de vista teórico, es el referente clave para resolver sobre el estatus de inteligencia de una capacidad. En síntesis, o más brevemente, la inteligencia es un vocablo útil para designar una experiencia o un fenómeno. En ningún caso es una entidad tangible y mensurable. Surge como una opción conceptual, o sea, como una opción de poder dividir tus ideas en ciertas áreas. Ah, pues tengo que ser creativo, sí, vas a ser creativo, pero ¿en qué? Si te piden qué, para crear. También tenía que ver mucho él. Decía Howard Gardner, si te ponen a crear, como les dije, una maqueta, pues tienes que crear y imaginar. Y en aquel tiempo yo no tenía YouTube, ¿se acuerdan que les comenté del taller de maquetas? No había YouTube, no había tanto internet. Tenía que crear las cosas con mi propia inteligencia, habilidad manual. Así como dicen, la psicomotricidad fina y gruesa, todo el máximo. Otra cuestión también, el agradable momento, porque también él menciona dentro de los PDFs que les compartí, que las inteligencias también se eliminan por el desagrado, como lo hemos visto anteriormente. No quiero que me colorees el dinosaurio azul porque es verde, el desagrado a hacer las cosas. Por eso mucha gente dice, no me gusta dibujar, no me gusta cocinar, no me gusta hacer quehacer, no me gusta estudiar, no me gusta leer. ¿Por qué? Por la manera en que nos enseñaron a adquirir esas habilidades y conocimientos. Como parte del exigente y arduo trabajo de este autor, la contemplación de la existencia de una inteligencia no podría establecerse de manera especulativa, bajo el simple interés de un científico. Él decía que no solamente los científicos podían analizar sus inteligencias múltiples, también la propia sociedad y también la propia educación. A cambio de esto, se impone la tarea de establecer la existencia de cada inteligencia de acuerdo a su importancia por el ser humano, desde la dimensión biológica, psicológica y cultural. Cuando él se da cuenta que estas tres áreas, se las voy a poner aquí, biológica, psicológica y cultural, si ustedes se dan cuenta,
y regresamos un poquito a lo que hemos aprendido sobre las teorías, las primeras 3 teorías, esta teoría se apega mucho al cognitivismo y sobre todo al constructivismo de Levi-Vygotsky y también de la teoría de Ausubel, que nos decía, tenemos habilidades biológicas, algunas psicológicas y adquirimos o nos deshacemos de algunas por la cultura. Y él crea 8 criterios de las cuales vamos a ver enseguida. Esos son los criterios para darnos cuenta si eres parte o puedes tener una inteligencia. La primera, el potencial aislado por daño cerebral. Dice, pues no puedo tener una inteligencia porque tengo un daño cerebral. Que les decía yo en los hemisferios cerebrales, a veces se daña un hemisferio, una parte del hemisferio, se acuerdan que está dividido en 4. Se puede dañar un lóbulo, pero a lo mejor los otros 3 lóbulos desarrollan más las inteligencias. Una historia evolucionista de tus habilidades también, que desde pequeño estuviste en taller de danza, creces en danza o en gimnasia, y tienes esa inteligencia. La identificación de unas operaciones, habilidades básicas, por ejemplo, las matemáticas, resolver problemas, crear tu propia hipótesis. La sustentabilidad a la codificación de sistemas simbólicos, que tú puedas leer otras lenguas, que puedas aprender diferentes idiomas, también es parte de una habilidad. Poseer una historia evolutiva, otra vez, pero propia, ¿sí? Por ejemplo, todos ahorita tenemos una historia evolutiva propia. ¿Por qué? Porque estudiamos primaria, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, y hoy estamos en licenciatura. Entonces ya tenemos una historia evolutiva en cuanto al conocimiento y los aprendizajes que tenemos día a día. Estudios en poblaciones excepcionales como los retrasados mentales, los prodigios, entre otros, también puede que no tengan una inteligencia o puede que desarrollen otras diferentes. Apoyo en tareas experimentales en psicología, y apoyo en hallazgos psicométricos, que es el examen que yo les decía, donde te dicen, tienes un IQ de tanto, tienes tal habilidad. Dices, bueno, ¿por qué? Inclusive cuando haces en un trabajo, te pueden hacer habilidades psicomotrices para ver qué tanta habilidad tienes en la mano, para poder desarrollar algunas cuestiones. Ok, le voy a pedir a Ita, si me ayuda a leer, por favor, ¿qué es la inteligencia? Sí, dice, Gracias. ¿qué es la inteligencia? Garden propone un enfoque de inteligencias múltiples. Se trata de un planeamiento sugerente y acaso también provocativo, que permite problematizar sobre el fenómeno de la inteligencia más allá del universo de lo cognitivo. Una inteligencia para Howard Gardner en 1995 dice que implica la habilidad necesaria para resolver un problema o para elaborar productos que son importantes en un contexto cultural. Si nos detenemos a mirar lo que involucra esta concepción de inteligencia para el intelecto humano, podemos observar lo siguiente. Ok, entonces, ¿qué nos decía? Gracias, compañera Ita. ¿Qué nos dice Howard Gardner, Ita, que es una inteligencia? Bueno, aquí nos dice que es como para saber resolver problemas, que sepamos, nos enseñemos a resolver y que veamos el contexto de todo lo que tenemos alrededor. Ya, bueno, aquí habla de la cultura, pero puede ser también de lo social o del ámbito en el que me estoy desenvolviendo. Bueno, así lo entendí yo. Sí, así es, muchas gracias. La inteligencia es lo que nos acababa de decir la compañera. Para Howard Gardner es saber poder resolver un problema, poder tener creatividad, poder tener una mayor capacidad de análisis, de razonamiento también, y sobre todo, como nos dice aquí, poder basar esas habilidades en tu cultura, porque a veces, ahorita que veamos alguno, les voy a dar un ejemplo. Hay gente que es lo que prepara todo el año la danza a la Virgen, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Tienen la habilidad de la danza, la kinestética, tienen la habilidad de movimiento de corporal, pero esa habilidad social y cultural la obtuvo por medio de, desde pequeños, no desde grandes. Desde chiquitos algunos los ponen a danzar, a otros ya más jovencitos, pero por la cultura, por la religión, ¿sí? Entonces te hacen que tú entres en esto, en la manera de poder desarrollar inteligencia en la danza, ¿de acuerdo? Vamos a ver algunos puntos que nos menciona Gardner. Este es el primero. Ay, permítanme.
La resolución de problemas, que ya la vimos, que era resolver dichos problemas y persiguiendo ese propósito establecen las estrategias o mecanismos para alcanzarnos, que ya vimos la semana pasada. No bloquearnos, no tener miedo, aventurarnos, ¿se acuerdan que lo vimos la semana pasada? El otro punto es la creación de un producto cultural, que son creaciones cuya importancia están demarcadas por culturas, como por ejemplo, vemos las pirámides mayas, qué inteligencia y qué creatividad tenían ellos, las pirámides egipcias, vemos residuos, por ejemplo, de fósiles, que también viene parte de nosotros, vienen cuestiones, ¿no? Que por cultura nosotros tenemos y que por medio de las tecnologías actuales podemos mostrarlas, podemos hacerlas crecer cada vez más. Inclusive, por ejemplo, un producto cultural puede ser un póster informativo para mi salón de clases, para mi escuela, una red semántica en mi aula. Eso también tiene que ver en ello, chicas. Ahora sí vamos a ver las inteligencias múltiples. Vayan haciendo apuntes, por favor. Comenzamos con la primera. ¿La puedes leer, por favor, Andrea? Sí, maestra. Gracias. Tipos de inteligencias múltiples. Inteligencia lingüística se refiere a la adecuada construcción de las oraciones, la utilización de palabras de acuerdo con su significado y sonido, al igual que la utilización del lenguaje de conformidad con diversos usos. Por ejemplo, los poetas, novelistas, entre otros. La lingüística también son esa gente que te relata, que escribe, todo lo que tiene que ver con la lengua, sonidos, cantantes, etcétera, ¿verdad? Entonces, chicas, recordemos los hemisferios cerebrales. ¿A qué lado del hemisferio cerebral pertenece esta inteligencia? Al derecho. No, Al de la... Bueno, pues ya a la izquierda. a la izquierda. Acuérdense que el derecho que era la percepción, los sentidos, y que vimos que el izquierdo era el lenguaje, ¿se acuerdan? Formular oraciones, poder hablar, poder matemáticamente contar palabras, cuando nos ponen a contar palabras o hacer cuestiones. Este es del lado, vayan apuntando, inteligencia lingüística, ¿qué es? Y pónganle aquí una flechita o un corchete o una llave, hemisferio izquierdo, ¿de acuerdo? ¿Ya lo apuntaron? No, maestra, espérame un poquitito nada más. Pero los espero para que lo tengan listo. Listo. Muy bien, las demás también, chicas. Sí, maestra, ya. Maestra. Muy bien. Si no, pues pueden tomar una foto. Igual el material ya está en Classroom por si quieren tenerlo. Vamos con la inteligencia musical. Se refiere al uso adecuado del ritmo, melodía y tono en la construcción y apreciación musical. Por ejemplo, Beethoven, Shakira, etcétera. ¿A qué hemisferio corresponde, chicas? Al derecho, ahora sí. Al derecho, ahora sí. Muy bien, apúntanlo, por favor. Apúntenlo para que lo vayan apuntando. Ya aquí las espero. Vayan apuntando porque de aquí van a hacer su tarea de los tipos de inteligencia. Listo. ¿Listo? Muy bien. Tercero, ¿lo lees por favor, Marisol? Sí, dice, inteligencia lógica matemática, referida a la facilidad para manejar cadenas de razonamiento e identificar patrones de funcionamiento en la resolución de problemas. Por ejemplo, Einstein, ingenieros. Muy bien. Ahora lo pregunto otra vez. ¿A qué hemisferio corresponde? Al izquierdo. Al izquierdo. Muy bien. Acuérdense que era lógico, matemático, analítico, de computadoras.
Todo tiene que ver con el izquierdo en esta cuestión, ¿de acuerdo? Vayan viendo también cuáles son las que tienen más desarrolladas. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para finalizar la temática, ¿de acuerdo? Para que no se me vayan a ir con que nada más aprendí esto. No, vamos a aprender un poquito más. Ustedes me dicen cuando termine, chicas. Yo las espero. Ya, yo ya me. ¿Lista? Muy bien. Permítanme un momentito. Muy bien. Vamos con el siguiente. Ahora sí me ayudas, por favor, Cari. Sí, Gracias. inteligencia senestésico-corporal. Señala la capacidad para manejar el cuerpo en la realización de movimientos en función del espacio físico y para mejorar objetos con destreza. Por ejemplo, ¿cómo se pronuncia? Baby No, es Ruth. que no lo puedo- Baby Ruth. Ujú. Pele. Pelé. Entonces, esta inteligencia, ¿se acuerdan cuando hicimos el ejercicio en clase presencial del pie? ¿A cuál hemisferio nos corresponde la senestético corporal? ¿Se acuerdan que vimos el ejemplo que decía, cuando vamos caminando por la calle, qué hemisferio era el que controlaba las piernas, los brazos? ¿Era también el izquierdo? El derecho, Exacta, ¿no? no, era la izquierda, acuérdense. Es verdad que hicimos el ejemplo de ponernos con un solo pie, ¿verdad? Exactamente, y veíamos que al izquierdo no podíamos aguantar más al izquierdo. Y acuérdense que en ese ejemplo decía, vas caminando y tu cuerpo, tu hemisferio izquierdo controla tus piernas y tus brazos, mientras que el derecho observa los colores de las casas, observa las figuras, observa el tamaño, la superficie, todo, para captarlo como una imagen, ¿se acuerdan? Que es lo que yo les decía, la primera vez vamos bien perdidos, no sabemos dónde estamos, pero a partir de ahí, en la segunda vez, recuerda el cerebro, mira, es por esto, pero ese era el derecho, y el izquierdo es quien te controla el sinestético corporal, ¿de acuerdo? ¿Ya lo apuntaron? Sí, ya. Gracias. Muy bien, muy bien. Inteligencia espacial, le voy a pedir por favor a Fer, que me lo lea, por favor. Inteligencia espacial, referida a la habilidad para manejar los espacios, planos, mapas y a la capacidad para visualizar objetos desde perspectivas diferentes. Por ejemplo, Gasparov y arquitectos. Y aquí, ¿cuál sería, compañera? Fer, ¿qué hemisferio corresponde? Al izquierdo. ¿Segura? Capacidades. A ver, léanle ¿Cómo otra se vez. Léanle, por maneja favor. Fíjense lo los que nos mapas? dice aquí. No, Manejar los sí, espacios, planos, mapas y la capacidad de visualizar objetos desde perspectivas diferentes, como por ejemplo los colores, las pinturas, las esculturas. ¿De qué hemisferio es? del derecho. Del derecho, exactamente. Ahora sí es del derecho. Ahora sí corresponde ahí, chicas. No se me asusten, está muy bien. Vamos recapitulando, porque estos dos temas son muy interesantes, de acuerdo a lo que aprendimos durante el curso y también de acuerdo a lo que estamos volviendo a tomar en cuenta para que lo vayan dividiendo para la actividad. ¿De acuerdo? Vamos con la intrapersonal. Ita, por favor, ¿me ayudas? Sí. Dice, Ujú. señala la capacidad que tiene una persona para conocer su mundo interno, es decir, sus propias y más íntimas emociones y sentimientos, así como sus propias fortalezas y debilidades. Por ejemplo, Gandhi y Zeus.
Freud, que es Ahí, el gran psicólogo Sigmund Freud o Sigmund Freud, como es lo correcto. ¿Cuál sería, compañera Ita? ¿Qué hemisferio? este, habla de las emociones, creo que es el derecho, como que El me acuerdo. derecho, exactamente. Acuérdense que iban los 5 sentidos, los sentimientos, las emociones, el mundo interno. Es por parte del derecho. Vamos con la interpersonal. Muestra la habilidad para reconocer las emociones y sentimientos derivados de las relaciones entre las personas y sus grupos. Por ejemplo, Nelson Mandela y todos los líderes que existen, tanto religiosos como políticos y de zonas culturales. Entonces, por ende, inteligencia inter, ya con la pura palabra interpersonal, es parte del hemisferio derecho. ¿De acuerdo? Voy a esperar para que lo apunten. Listo, maestra. ¿Listo? Muy bien. ¿Listo, chicas? Sí, maestra, ya. Más permítanme tantito, déjenme. Déjenme convertir el otro video para ya tenérselos listos. Ok, continuamos con el siguiente. El naturalística. A ver, compañera Andrea, ¿nos lo lee, por favor? Sí. Gracias. Inteligencia naturalística se refiere la habilidad para discriminar y clasificar los organismos vivos existentes en la naturaleza. Estas personas se reconocen por parte del ecosistema ambiental, ejemplo Darwin y biólogos. ¿A cuál hemisferio corresponde? Al izquierdo. Muy bien, porque está analizando al ser vivo. Vemos aquí el cerebro, vemos aquí la naturaleza, las plantas. Aquí les puse una imagen de las frutas y verduras, ¿no? Que la analiza. Y tenemos a los biólogos como Darwin. Muy bien, chicas. Muy bien, muy bien. Ustedes me dicen cuándo, ¿ok? Y yo ya, gracias. ¿Listo? Maestra, ¿me podría repetir el hemisferio? No escuché bien. El izquierdo. Ok, gracias. De nada. Váyanlo guardando porque créanme que esta temática a ustedes les va a funcionar mucho cuando estén trabajando y los que ya están trabajando, las chicas, hasta cómo debes de entender al ser humano, porque a veces decimos, ay, esta persona le he explicado 20 veces y no me entiende, ¿verdad? Suele suceder. Pero entonces cuando entendemos estas inteligencias, nos percatamos que a veces tenemos que conocerlas para poder entender y poder respetar, sobre todo, sus propias habilidades. Bueno, además de esas inteligencias, hoy Gardner en el 2000 se encuentra investigando dos probables nuevas inteligencias. Aún son planteamientos hipotéticos como la inteligencia moral y la existencial. En la moral se refiere a las capacidades presentes en algunas personas para discernir entre el bien y el mal, preocupadas por el respeto a la vida y a la convivencia humana. Esta inteligencia moral, chicas, es del hemisferio derecho, ¿de acuerdo? Porque habla acerca de tu esencia, de tu razonamiento. Mientras que la inteligencia existencial señala la sensibilidad por la existencia del ser humano y se muestra inquieto por reflexiones sobre la trascendencia humana
sobre alfa y omega. Aquí en la existencial, chicas, ¿qué hemisferio corresponde? ¿Al izquierdo? Al izquierdo, ¿están seguras? Nos marca la palabra la sensibilidad por la existencia del ser humano. Te hace reflexionar sobre toda tu trascendencia de tu vida. Derecho, ¿no? Porque Al derecho, exactamente, al derecho. Muy bien, chicas. Déjame ver si falta una. Hasta aquí. Ok. Hasta aquí. ¿Ya tienen apuntado? Sí, maestra. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a volver a conectarnos porque ya nos va a sacar para que no nos interrumpan la actividad, ¿de acuerdo? Y finalizamos con la última parte. Entonces volvemos en 1 minuto o 2. Pueden, si quieren, ir por un vasito de agua en lo que nos vamos a conectar y van a ponerse a pensar ahorita de las inteligencias que vimos, cuáles tenemos más desarrolladas, ¿de acuerdo? Entonces volvemos en unos minutitos. Vayan pensando. Ok.